Una vez más doy la bienvenida a este podcast llamado La Reflexión Docente. ¡Comenzamos! El día de hoy en nuestro episodio vamos a abordar el tema de la innovación educativa, pero lo haremos de una manera muy particular. Lo realizaremos a partir de la escucha y la reflexión crítica de un podcast generado con inteligencia artificial. Propiamente, se realizó a partir de la herramienta Notebook, la cual permite generar recursos sistematizados, como lo son podcasts, resúmenes o esquemas, a partir de la información que nosotros o nosotras le proporcionamos, en formato PDF, textos escritos, imágenes, artículos científicos, libros, enlaces a videos, etc. Quizás ya muchos y muchas de ustedes conocían esta herramienta. De lo contrario, les invito a que la exploren. Es importante señalar que cuando esta tecnología se utiliza desde una conciencia pedagógica, es decir, como un recurso al servicio del aprendizaje y situado dentro de un horizonte educativo más amplio que privilegia el pensamiento humano, deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio educativo que orienta y ejercita el pensar humano, no que lo reemplaza. De este modo, el uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial contribuyen a enriquecer los procesos formativos, siempre que su integración responda a una intención didáctica y a una responsabilidad educativa consciente. En ese sentido, profesores y profesoras que nos escuchan, ¿ustedes consideran que debemos desarrollar una ética docente con respecto al uso de la inteligencia artificial? Si es el caso, ¿cuál sería? ¿Cuáles son sus límites? O bien, ¿cómo la estamos integrando? Entre otras preguntas no menos importantes que debemos seguir haciéndonos. Así que antes de pasar a la escucha de este podcast, también me es importante mencionar que dicho recurso tiene como base el documento llamado Modelo de Innovación Educativa, un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. Escrito por Pedro Ortega Cuenca, María Eugenia Ramírez Solís, José Luis Torres, Ana Emilia López, Citlali Yacapantli Servín, Liliana Suárez Telles y Blanca Ruiz Hernández. Así que a continuación les presento el audio. Cuando pensamos en innovación educativa, a ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Tecnología, ¿seguro? Pizarras inteligentes, apps. Exacto. Aplicaciones, realidad virtual para una clase de historia. Casi siempre la mente se va por ahí. Pero, ¿y si la verdadera innovación, la que de verdad transforma, fuera algo, bueno, algo mucho más profundo y sobre todo más humano? Esa es la pregunta del millón, porque la tecnología es una herramienta, claro, pero no es el cambio en sí mismo. Y creo que confundir esas dos cosas es uno de los errores más comunes. Y hoy vamos a analizar precisamente esa diferencia. Tenemos sobre la mesa extractos de un documento que, fíjate, aunque ya tiene sus años, es de 2005, se siente increíblemente actual. Sí, es muy vigente. Innovación educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Nuestra misión, digamos, es desempacar qué significa realmente innovar en educación, según este marco. Que nos propone una visión muy distinta a la del último gadget de moda. Totalmente. Y su punto de partida es una definición que parece sencilla, pero que tiene muchísima tela de dónde cortar. Así es. El documento dice que la innovación es un cambio con mejora con respecto a un objetivo previamente determinado. Ahí está la clave.
Cambio con mejora. Exacto. Esas dos palabras son todo. No es cambiar por cambiar, no es agitar las cosas solo por sentir que algo se mueve. Tiene que haber una mejora real. Claro, un cambio con propósito. Y lo que me parece fascinante y que el documento subraya mucho es la amplitud de lo que puede ser ese cambio. O sea, no hablamos solo de un nuevo material. Para nada. El texto abre el abanico por completo. Dice que el cambio puede ser una idea, una práctica en el aula, una metodología nueva. Un patrón cultural incluso. Sí, un patrón cultural dentro de la escuela. Puede ser hasta la forma en que se relacionan las personas. Incluso va más allá. Dice que puede ser un cambio en una creencia o en un valor. Es un universo de posibilidades. Ok, entonces, si la innovación es este cambio intencionado, el modelo describe cómo ocurre ese proceso. Habla de pasar de una situación original a una nueva que con el tiempo se vuelve la norma. Sí, la frase que usan es muy buena. Lo nuevo se vuelve común. Pero justo ahí, con el tiempo, meten una advertencia que es, bueno, un baldazo de agua fría para los impacientes. A ver. El texto es muy claro. Los cambios auténticos, los que de verdad importan, son lentos. La unidad de medida que proponen no son meses, ni siquiera un ciclo escolar. Hablan de lustros o décadas. Lustros o décadas, eso es una eternidad en el mundo de hoy. Y choca de frente con, por ejemplo, los ciclos políticos, ¿no? Un secretario de Educación tiene 6 años para mostrar resultados. Claro. ¿Cómo se concilia eso con una innovación que puede tardar una década en madurar? Es que no se concilia. Y ahí es donde el marco nos da una pista de por qué tantas buenas ideas mueren en el camino. No mueren por ser malas, sino porque no dan frutos en el tiempo que exige la política o la administración de turno. Claro. Esta idea de los tiempos largos nos obliga a pensar en la innovación no como un proyecto con fecha de entrega, sino, no sé, como el cultivo de un bosque. No puedes apurar a un árbol. Me gusta esa analogía. Bueno, desempaquemos esto. Si la decisión de cambiar es tan seria y a tan largo plazo, ¿de dónde nace? El modelo dice que todo parte de una problemática, de una insatisfacción, de alguien que mira la realidad y dice, esto podría ser mejor. Y puede surgir de un profesor en su aula, de un directivo. O de una exigencia institucional, como las grandes reformas. Pero el motor siempre es una reflexión crítica sobre lo que está pasando. Y esa crítica inicial tiene un componente humano muy delicado que el documento maneja con pinzas. Sí, totalmente. Menciona que al criticar la situación original, es casi inevitable dejar personas agraviadas. Claro, personas que son parte del problema. Exacto. Personas que ya sea por acción o por omisión contribuyeron a ese problema. Y aquí está una de las claves del éxito según el marco. No puedes simplemente imponer el cambio y arrollar a esa gente. Tienes que ganarlos para la causa. Me pregunto si ganar a esas personas no es la parte más difícil de todo. Porque no es un problema técnico, es un problema de egos, de historia, de poder. Es pura psicología organizacional. Totalmente. Es la parte más compleja y la que más se suele ignorar. Y se conecta con otro factor de éxito que mencionan, el diseño didáctico. Claro, que no se refiere solo a planear una clase. No, es más profundo. Se refiere a la forma en que los actores, profesores, directivos, todos, interpretan, traducen y redefinen los cambios. O sea, si una nueva política baja desde arriba y el profesorado no la hace suya, no la adapta a su realidad, Se queda en el papel. es letra muerta. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. El argumento central del documento es que los problemas importantes en educación son problemas de sistema. Ajá. No se pueden solucionar con parches aislados, ni con la buena voluntad de un solo profesor heroico. Exacto. Y si los problemas son de sistema, las soluciones también tienen que serlo. Y esto nos lleva a un punto que para mí es el corazón del modelo. ¿Cuál? Que la innovación no es una tarea individual. En esto el documento es súper claro, casi te lo grita. El héroe de la película no es un profesor estrella. El protagonista de las transformaciones es el cuerpo académico completo. Docentes, directivos, investigadores, personal de apoyo, todos. Todos. La educación es una práctica social y su mejora, por lo tanto, también debe serlo. Se acaba el mito del innovador solitario. Me encanta esa idea del cuerpo académico como protagonista colectivo. Ahora, para que esto no se quede en pura filosofía,
El modelo propone una serie de criterios, como una lista de verificación, ¿no? Un control de calidad, sí. Para evaluar si algo es una verdadera innovación. Empecemos con el primero, profundidad. Este criterio es fundamental. Traza una línea muy clara entre un simple ajuste y una transformación auténtica. Una verdadera innovación, dice el texto, implica una ruptura de los equilibrios aceptados. O sea, si no se altera la rutina, no es innovación. Justo. Si al final todo sigue igual, no fue. ¿Qué sería un ejemplo de esa ruptura de equilibrio? Para que quede más claro. Sería como pasar de un modelo donde el profesor hable el 80% del tiempo a uno de aprendizaje basado en proyectos, Ese es un ejemplo perfecto. donde los alumnos lideran y el profesor es solo un guía. Eso sí que rompería el equilibrio del aula tradicional. Totalmente. Pasar de la exposición a la exploración. Eso altera las relaciones de poder, las expectativas, los métodos de evaluación, altera todo. Otro ejemplo sería cambiar la evaluación de exámenes de memoria a portafolios de evidencia. Eso es un cambio de paradigma. Claro, sobre qué significa saber. Si la rutina de la escuela no se ve sacudida, si al final del día todo sigue funcionando más o menos como siempre, no fue innovación. Fue como mucho una pequeña mejora. Entendido. El siguiente criterio es pertinencia. La idea de que el contexto lo es todo. Pero, eso de la pertinencia puede ser una trampa, ¿no? Podría usarse como excusa para no intentar nada nuevo. El clásico, eso no funcionaría aquí. Exacto. ¿Cómo distingue el modelo entre una adaptación necesaria y una simple resistencia al cambio? Es una pregunta excelente, porque toca el punto débil. El marco es muy enfático en que una innovación no puede ser una receta universal. Lo que funciona en Finlandia no se puede copiar y pegar en México y esperar los mismos resultados. Claro. La innovación debe ser una solución a una problemática bien definida en un contexto específico. Ahora, para no caer en esa trampa de la resistencia disfrazada, la clave está en el diagnóstico inicial. Si el rechazo a una idea se basa en un análisis profundo de por qué chocaría con la realidad local, es adaptación inteligente. Pero si es un no porque no. Si es un no porque no, sin más argumento, es resistencia al cambio. La pertinencia exige estudio, no solo opinión. Tiene sentido. Bien, luego tenemos la orientación a los resultados. La innovación no es un fin en sí misma. Correcto. Es un medio para lograr los fines de la educación. Y el modelo destaca 3 resultados clave a mejorar, que van mucho más allá de las calificaciones. El primero, obvio, la formación y el aprendizaje de los alumnos. Ok. El segundo, menos obvio, la generación y gestión del conocimiento dentro de la institución, que la escuela aprenda de sí misma. Y tercero, la vinculación con la sociedad. Esa de vinculación con la sociedad suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Mira, el texto pone como ejemplo convenios entre escuelas e industrias, pero podemos imaginar algo más vivo. Pensemos en un bachillerato técnico donde los estudiantes, como proyecto final, diseñan e instalan un sistema de purificación de agua para una comunidad cercana. ¡Wow! ¡Claro! Ahí la innovación no solo mejoró el aprendizaje, primer resultado, sino que generó conocimiento práctico en la escuela, segundo resultado, y tuvo un impacto social medible y directo, tercer resultado. La innovación debe apuntar a esos 3 frentes. Esa imagen es muy potente. Y si una innovación es tan pertinente y orientada a resultados, no se puede simplemente instalar y ya. Debe tener raíces, lo que me lleva al siguiente criterio: permanencia. Exacto, conectaste perfecto los puntos. La permanencia se relaciona con lo que hablábamos de los tiempos largos. Este criterio reconoce que la innovación es compleja e implica cambios en distintos niveles. En las personas, en los procesos, en la estructura. Así es, y cada uno de esos niveles tiene su propio ritmo. Cambiar la mentalidad de un profesor puede llevar años. Cambiar un horario, teóricamente, se hace en un día. La permanencia es entender que es un maratón, no un sprint. Es cultivar ese bosque del que hablabas, no poner una flor de plástico. Justo eso. Me gusta este que sigue. Anticipación. Suena a una contradicción interesante. Tener objetivos claros, pero a la vez ser flexible. Es que es una tensión muy realista la que plantea el modelo. Por un lado, debes tener una visión clara de a dónde quieres llegar. Pero por otro, el proceso es interactivo. Es un diálogo con la realidad y van a surgir imprevistos. Siempre surgen. Siempre. La clave, dice el marco, es tener la disposición de modificar los términos de la innovación si el contexto cambia, sin perder de vista el objetivo final. Es como navegar un barco.
sabes a qué puerto quieres llegar, pero si de pronto hay una tormenta, sería absurdo seguir en línea recta. Hay que ajustar las velas. Tienes que ajustar el rumbo, aunque el destino siga siendo el mismo. Es tener un mapa, pero saber que el territorio puede cambiar. Pasemos a cultura. Esto ya suena a que va más allá de la práctica, a que toca el ADN de la institución. Precisamente. Para mí, este es el criterio más ambicioso y el verdadero objetivo a largo plazo. Una innovación exitosa no solo cambia una práctica específica, su mayor logro es que contribuye a formar una actitud abierta a nuevos cambios. O sea que el éxito de un proyecto es que genere las condiciones para el siguiente. Exactamente. Se crea una cultura de la innovación, que la institución aprenda a innovar. Pensemos en una escuela que implementa un programa de robótica. Ok. El cambio inicial es que los chicos aprenden a programar. Pero la verdadera innovación cultural ocurre cuando los profesores de historia empiezan a pedir proyectos de robótica para recrear batallas, o los de arte para crear esculturas. Ah, claro, cuando se contagia. Una posibilidad. Fantástico. Y por último, el criterio de diversidad de agentes. Volvemos a la idea de que esto no lo hace una sola persona. Volvemos al cuerpo académico. El modelo propone que una red diversa de responsables, maestros, directivos, investigadores, personal administrativo, potencia la capacidad para enfrentar problemas que son multidimensionales. Y el texto reconoce que eso va a generar roces, conflictos. Es que es honesto en eso. Va a haber conflictos por los distintos puntos de vista, pero argumenta que esa misma complejidad, esa tensión de perspectivas, es su mayor fortaleza. Es contraintuitivo. Normalmente pensamos que para que un equipo funcione todos deben estar de acuerdo. Pero es que los problemas educativos complejos no tienen una solución simple y única. Necesitas la visión del pedagogo, la del administrador que sabe de presupuestos, la del profesor que está en el aula y hasta la del personal de mantenimiento. Cada uno ve una parte del elefante. Exacto. Solo juntando todas esas miradas conflictivas, puedes empezar a entender la forma completa del problema y diseñar una solución robusta. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La verdadera innovación educativa, según este modelo, no es correr a comprar la última tecnología. Es un proceso de cambio profundo, lento, colectivo. Y altamente contextual. Sí, es una transformación cultural que busca una mejora real y medible en cómo aprenden los alumnos, cómo aprende la propia institución y cómo se conecta con su entorno. Y el protagonista no es un genio solitario, es toda la comunidad educativa trabajando junta. ¡Exacto! Lo que me parece fascinante es cómo este marco le quita todo el glamour superficial a la innovación y le devuelve su sustancia. No la presenta como el acto genial de un individuo iluminado, ni como un mandato que baja de arriba y funciona mágicamente. No, para nada. La describe como lo que realmente es. Un proceso complejo, a veces desordenado, profundamente humano, que requiere paciencia, colaboración y una conexión real con los problemas que busca resolver. Es más artesanía que producción en serie. Esto nos deja una pregunta importante para reflexionar, creo. Si la verdadera innovación es este proceso colectivo y lento que transforma la cultura de una institución, ¿cómo podemos en nuestros propios espacios, ya sea de aprendizaje o de trabajo, empezar a fomentar esa actitud de crítica constructiva y de colaboración? ¿Cómo se empieza a construir ese cuerpo académico, incluso antes de tener un gran proyecto de innovación en mente? Una vez escuchado este podcast, y como bien lo sabemos, pudieron haber surgido un sinfín de inquietudes, problematizaciones, pero me gustaría desarrollar una pequeña conclusión en donde vale la pena subrayar que la innovación educativa no es una moda ni una receta inmediata, sino un proceso profundo, consciente, colectivo, que exige tiempo, compromiso y una reflexión constante sobre nuestra práctica docente. El modelo de innovación educativa nos recuerda que educar implica asumir decisiones éticas y pedagógicas, leer críticamente nuestros contextos y atrevernos a transformar aquello que ya no responde a las necesidades de nuestros estudiantes y de la sociedad. Innovar en ese sentido es asumir una postura pedagógica
es construir una cultura institucional abierta al cambio, al diálogo y al aprendizaje permanente. Y como docentes, el reto no está únicamente en adoptar nuevas herramientas o metodologías, sino en mantener viva la pregunta por el sentido de lo que representa educar, orientando nuestras acciones hacia una formación pertinente, humana y socialmente responsable.